Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Guadalupe Linares, ustedes lo pueden encontrar como Lupita Linares. Quiero compartir un testimonio. Yo soy, gracias al Señor, hija de Dios. Soy cristiana desde hace, bueno, no sé, 2 años, pero desde la edad de 16 años yo recibí a Jesús en mi corazón. Pero para llegar hasta donde estoy ha sido un largo proceso, el cual yo quiero contarles en este día. Pues la verdad que ha sido bastante difícil durante este año para mí, pero igual quiero compartir mi testimonio desde mi niñez, que es algo, para mí fue una niñez muy bonita. Y quiero comenzar con contarles que fui hija de un matrimonio que se casaron en la iglesia católica. Yo creo que muchos pues han pasado de igual manera, ¿verdad? Que sus padres vienen de una enseñanza, de una religiosidad, y pues ya cuando son grandes pues aceptan a Jesús en su corazón. Ese fue mi caso. Yo me crié en la iglesia católica desde mi niñez y fui enseñada por mis padres, más que todo por mi madre, ¿verdad? Que ella había sido cristiana, pero y de igual manera ella se sometió a la iglesia católica para no tener problemas con mi padre. Ella se salió del evangelio un tiempo y fue cuando conoció a mi padre y se casó en el catolicismo. Luego nacimos nosotros, un matrimonio con 2 hijos, un hijo varón que fue el primero y mi persona, que yo soy la número 2. Hasta la edad de 9 años solo éramos 2 hijos, pero luego mi madre, bueno, anteriormente, ¿verdad? Mi madre sufrió una enfermedad, el cual a ella la imposibilitó en poder tener hijos. Y solo tenía a mi hermano y me tenía a mí. Entonces, desde ahí es un proceso que he podido ver la mano de Dios y las bendiciones de Dios, ¿verdad? Yo clamaba al Señor en mi niñez que yo quería tener hermanitos y mi mamá me había enseñado mucho la fe en Dios y yo le clamaba a Él. Entonces yo me arrodillaba y le pedía al Señor que quería hermanitos. A mí no me importaba si fueran hombres o fueran mujeres. Yo lo que quería era hermanos porque yo me sentía sola. Pues mi hermano mayor siempre me decía, pues que no sé si a todos les ha pasado, pero siempre me decía, vamos a jugar, y si jugás pelota conmigo, después yo juego muñecas contigo. Pero era todo lo contrario, yo jugaba con él, pero ya conmigo ya no quería jugar. Entonces, bueno, fui creciendo. Cuando yo tenía quizás como unos 7 años, a mi mamá le detectaron un tumor en su matriz, el cual ella iba a ser operada, dijeron, porque pues podía morir, ¿verdad? Podía convertirse en un cáncer. Sin embargo, mi padre vendió ganado, porque teníamos ganado nosotros, para poder comprar las medicinas y el tratamiento de mi mamá, pero fue imposible. El tumor iba avanzando cada día más y era preocupante para nosotros. Pero mi mamá decía de que realmente era como una prueba que ella tenía porque ella había sido cristiana. Más sin embargo, en cierto momento, pues ella su fe no la abandonó, decía ella, ¿verdad? Y ella oraba y le pedía al Señor, ¿verdad? Que la sanara. Y yo en mi corta edad también le pedí al Señor que lo sanara, mamá. Pues un día de tantos, ¿verdad? Clamar. Nosotros fuimos donde una hermana. Yo bien recuerdo que fuimos, yo soy de Ciudad Arce, y pues en el Congo había una hermana que oraba por los enfermos y fuimos. Yo recuerdo que mi mamá le dijo, mira, yo te voy a sanar. Que, o sea, yo esas palabras yo creía que las decía el hermano, pero yo creo que sí fue el Señor. Te voy a sanar y te voy a dar una bendición, que del cielo viene un regalo para ti. Y yo ya estaba por cumplir 9 años cuando mi mamá empezó a ponerse bien grave, le daban vómitos y ella decía que estaba empachada. Pero realmente era un milagro porque cuando mi mamá se dio cuenta tenía quizás como 3 meses ya de embarazo. Yo estaba por cumplir, como les digo, los 9 años cuando mamá pues tuvo su tercer varón. Para mí fue de mucha alegría, era un milagro realizado, no solo mi madre sana de su matriz, sino que también recibí la bendición de un hermano
el cual yo celebré con mucho afán, mucho amor. Yo lo recibí, estaba muy pequeña, pero me acuerdo que me alegré mucho, ¿verdad? Pero yo no quería solo uno, yo le pedía más al Señor. Pero mi mamá, como fue sanada, ella tuvo eh, 2 varones más, ¿verdad? Que fue un proceso el cual eso vino a limitar todo lo que yo había disfrutado. No me importaba, ¿verdad? Yo lo único que quería era disfrutar la compañía de mis hermanos. Yo disfruté su niñez de ellos también. Yo jugaba con ellos, yo los cuidaba, y cuando yo cumplí, quizás tenía como unos 14 años cuando nació mi último hermano. Somos 5 en total. Son 4 hermanos varones y yo de hembra, ¿verdad? Pasamos una situación muy difícil económica, eh, el cual yo puedo decir realmente que si clamamos con fe al Señor, nosotros obtenemos lo que nosotros le pedimos, ¿verdad? Con fe. Él da respuesta, pero no es al tiempo nuestro, sino al tiempo de Dios. Conocí la pobreza cara a cara, pues no dejamos de comer por la misericordia de Dios. Pues gracias al Señor tuve limitaciones, como les digo, hubo tiempo en que solo me quedé con un par de jeans, no tenía zapatos, y pues dejé de estudiar, dejé mi estudio cuando estaba en 9º grado porque era muy difícil seguir estudiando. Mi sueño era llegar al bachillerato y luego a la universidad, pero con los 3 hermanos que nacieron se limitó todo, me quedé sin cama para dormir. Y fue tan difícil ese tiempo, pero al igual yo estaba feliz. A mí no me importaba no tener ropa, no tener nada, pero lo que yo quería era ver a mis hermanos felices. Y yo le hice una promesa al Señor y le dije que no iba a dejar sola a mi mamá, que yo iba a ayudarle. Al cumplir mis 18 años yo iba a trabajar para ayudarle, el cual traté de cumplirle hasta hoy. Hasta hoy, ¿verdad? Que yo ya tengo ya 40 y tantos años. Puedo decir de que hubieron situaciones muy bonitas en mi vida, al igual limitaciones que yo por ser niña, la inocencia pues no veía. Yo disfrutaba cada día mis hermanos, trabajábamos, luchábamos acá en la casa. Recuerdo que tuvimos una granja de pollo, del cual los 3 niños también nos ayudaban a pelar los pollos, a salir a vender. Hemos luchado con mi mamá y mi papá también, pero llegó un momento en el cual yo cumplí los 18 años. Pero antes de eso quiero contarles cómo el Señor llega a mi vida, porque no fui yo quien lo busqué, fue Él que me encontró, el que me buscó y me encontró. Siempre cuando me adelanté un poco en la historia, cuando yo tenía como 14 años, yo empecé a sentir un vacío en mi corazón que nadie me lo podía llenar, a pesar de que yo tenía mis hermanos, pero ese vacío no me lo llenaba nadie. Entonces me empecé a refugiar en lo religioso, me convertí en, vamos a decirlo así, en corista del coro de la Iglesia Católica en Ciudad Garza. Yo estaba cantando en ese entonces, pero igual yo sentía que Dios me había llamado para algo más grande. Entonces yo le pedí al Señor me enseñara el camino para poder agarrar el camino correcto y no perderme. Mas sin embargo, cuando yo cumplo mis 15 años, que yo salgo de noveno, yo me gradué de noveno a los 14 años. Cuando yo salgo de 9º grado, pues hubo una persona muy católica también, que dijo que me iba a ayudar para entrar a un colegio de monjas. Mi mamá no estaba muy convencida y no quería, mi padre sí, ¿verdad? Porque mi padre era muy disque religioso, pero no asistía a la iglesia, él era católico en ese entonces. Entonces le dijo a mi madre que sí, que me mandara, ¿verdad? Ya que este señor pues me estaba ayudando para poder entrar a ese colegio. Me llené de ilusiones porque yo dije, quizás mi vocación es ser monja y de esa manera yo podía servirle al Señor y poder cumplir la misión que Dios me había encomendado a mí. Empezamos los preparativos para poder yo, ¿cómo decirlo?, irme hacia el colegio. Fui a conocer el lugar y pues muy bonito, en el lugar allá en Sonsonate, en San Antonio del Monte, recuerdo.
hace muchos años ya. Pero recuerdo que fuimos al colegio y mi mamá habló con la madre superiora y le dijeron a mamá que vamos a decir como el buen salvadoreño, ¿verdad? Como con cuello. Yo había entrado al colegio porque era un lugar donde solo niñas adineradas entraban, pero yo iba con el objetivo de ser monja. Por lo tanto, me habían encontrado patrocinadores para que pagaran mis estudios. Yo estaba muy contenta y decía que esa era mi vocación. Aunque yo a mi mamá le decía, solo voy a estudiar, mamá, y luego yo me salgo del colegio. No, realmente en mi mente iba que yo iba a ser monja. Pero, ¿cómo es el Señor? La verdad es algo tan maravilloso. Fue en los meses de febrero, los últimos días de febrero, ¿verdad? Que fuimos una semana antes, ¿verdad? De que finalizara el mes de febrero, nosotros fuimos a ver el colegio. Pero no recuerdo el año, pero sí recuerdo que Dios usó a una persona. Yo fui el día domingo, ¿verdad? Y estaba preparando mi maleta para irme el siguiente semana. Entraría el día lunes de la siguiente semana al colegio ya. Algo que no les dije, ¿verdad? Que cuando nos reunimos con las madres superiores, mi madre estuvo ahí con una monja y a mí me llevaron a una oficina y me dijo la madre, mira, desde hoy la madre superiora, no es madre de verdad, me dijo que a mi madre le iban a decir que yo me iba a quedar en el colegio, pero al nomás entrar yo solo iba a pasar un mes ahí y me iban a mandar a otro país. Me dijeron de que yo no iba a ver a mi mamá durante muchos años, pero a mamá le dijeron que en 6 meses a mí me darían permiso para que yo pudiera ver a mis hermanos y verlos a ellos. Me dijeron también de que la Iglesia Católica iba a ser mi madre y mi padre iban a ser el Papa y los sacerdotes. Esa era la nueva familia que yo iba a tener. Mas, sin embargo, yo vine llena de dudas por todo lo que me dijeron, pero yo incluso vine a hincarme y a pedirle al Señor que me diera la visión y mi misión, cuál era aquí en la tierra, porque yo no quería hacer algo que después me arrepintiera, pero yo estaba convencida, ¿verdad?, en cierta manera, de que Dios me había llamado para algo grande. Pero el día lunes, bueno, anteriormente había tenido unos sueños, el cual yo recuerdo que había una alabanza que yo escuchaba en mis sueños y es la gran tribulación de Stanislao Marino. Es una alabanza muy bonita, pero en mis sueños no era tan bonito, porque yo veía de que venía el Señor Jesús, ¿verdad?, con ropas blancas en una nube blanca. Yo no había leído esa parte de la Biblia donde dice de que el Señor va a venir y va a arrebatar a su iglesia, que es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, mejor conocido en la Biblia. Yo no sabía eso, pero el Señor me estaba mostrando a través de sueños el rapto y me estaba llamando. Yo no lo había entendido. Yo veía de que venía el Señor en las nubes y veía que mi madre se levantaba y se iba con el Señor y yo me quedaba. Y yo llorando le gritaba porque lo veía a una altura quizás como a unos 5 metros así de la tierra. Y yo le gritaba y le decía, Señor, ¿pero yo qué? O sea, yo no he pecado tanto. Y me dijo el Señor que no estaba lista para irme con Él. Recuerdo que cuando me dijo esa palabra, que yo no estaba preparada para irme con el Señor, yo caí de rodillas en tierra en mi sueño y empecé a pedirle perdón y a decirle, Señor, entonces, ¿qué de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Pero más sin embargo yo despertaba. Ese sueño lo tuve en 2 ocasiones. Yo no había escuchado esa alabanza en la gran tribulación, yo la escuché en mi sueño. Bueno, regreso al episodio, ¿verdad?, donde era día lunes. Un día antes yo había ido al colegio y de repente empiezo a escuchar esa alabanza de mi sueño, la gran tribulación, que tocaban a lo lejos. Era una iglesia que estaba en campaña evangelística, le llaman acá. Y había unos hermanos que habían venido a el ministerio de alabanza, ¿verdad?, que iba a estar a cargo de la alabanza. Bien recuerdo yo que se llamaba el Ministerio de Alabanza Cristo Vive. Y ahí pues había un hermano, un vocalista que cantaba exactamente, hermano Stanislao Marino.
En ese momento yo escuché mi alabanza, la gran tribulación. Yo creí que él era el original, ¿verdad? Que él era el que cantaba la alabanza original, y yo me quedé pasmada escuchando la alabanza a lo lejos, y algo entró en mí que me hizo sentir, se me estremeció algo por dentro y sentí el deseo de querer estar ahí. Pero era tanto mi orgullo, ¿verdad? Porque yo era católica y yo no quería ceder, ¿verdad? Mas sin embargo, el Señor estaba tocando mi vida. Pero también usó a una persona que ella no es cristiana y ella nunca ha aceptado a Cristo en su corazón, pero era hija de un diácono de la iglesia, el cual estaba realizando esta campaña. Y venía ella a decirme, vamos a la campaña. Y yo le dije, no. Mi mamá, como había sido cristiana, me decía, hija, anda, hija. Mira que sabemos y te guste, anda. No has perdido nada y ni vas a perder nada, anda. Y mi mamá me decía que yo fuera, y mi amiga me gritaba desde un falso que nosotros teníamos como tipo puerta, ¿verdad?, en la casa. Y se agarraba de los palos así del falso y me gritaba, vamos, fíjate que hay muchachos bien guapos, yo quiero ir, vamos, va a estar bien bonito. Y yo, sabe Dios, que yo no fui por un muchacho guapo, yo fui tocada por esa alabanza. Pero le dije yo a ella, está bien, después de tantos ruegos, ¿verdad? Eran las 6 de la tarde, me daba tiempo porque la campaña iba a iniciar a las 7 para que yo me cambiara. Y ella me dijo, a las 6:30 vengo por ti. Ok, le dije yo, pero con una condición. Ella me dijo, ¿cuál? Que nos sentemos atrás, que nadie me mire, porque yo era muy reconocida, porque yo había estado en el coro de la iglesia de Ciudad Arce. Entonces a mí me daba un poco de pena que me vieran, o sea, porque ¿qué hacía yo ahí en una campaña evangélica? Pero igual, yo iba tocada por esa alabanza y me dejé ir y fui, pero mi sorpresa fue que no me dejaron sentar atrás, me sentaron en medio. Y yo escuché la voz de ese muchacho, yo la escuchaba angelical, escuchar la alabanza, y yo cerraba mis ojos y me acordaba de mi sueño. Para mi sorpresa, y no fue casualidad, fue el Espíritu Santo tocando. Mi sorpresa fue que el predicador, su nombre era Victorino Tobar, yo lo recuerdo mucho, no sé si ese hermano ya falleció, pero tenía un poder en la predicación, era el Espíritu Santo, el cual lo estaba usando este hermano, y él predicó acerca del rapto de la iglesia. Y era como que si yo estaba viviendo mi sueño cuando él predicaba, porque él decía, ¿verdad? Él decía, ¿verdad? Un día, Señor, muy pronto el Señor ha de venir y tú te vas a quedar. Si tú no lo aceptas hoy puede ser demasiado tarde. Y cuando él dijo esas palabras, yo estaba llorando, y se me acercaron unos hermanos y me dijeron, hoy es el tiempo aceptable, acepte a Jesús en su corazón, ábrele su corazón para que entre el Espíritu Santo a morar en usted. Yo rechacé porque sentía que no estaba preparada para yo ser evangélica, pues yo era católica, y en ese momento vino a mi mente que yo me iba a ir el siguiente lunes dentro de 8 días para el colegio, y que yo iba a ser monja. Pero al mismo tiempo le decía, Señor, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? Yo estaba llorando y vine tocada por el Espíritu Santo, pero igual me vine hacia la casa, me vine triste, me vine llorando, porque algo estaba tocando mi vida y yo no quise aceptarme. Mas sin embargo, el siguiente día, fue el día martes, yo recuerdo, vino esa muchacha otra vez a decirme que fuéramos, y no costó mucho que yo fuera, había roto el hielo. Me dejé ir, fui a la campaña, y la prédica continuó en el rapto de la iglesia. Y mientras él predicaba, yo lloraba, y yo le decía, Señor, ¿por qué estoy llorando? O sea, ¿qué es lo que me está pasando a mí? ¿Por qué yo lloro? O sea, era algo extraño, porque yo jamás había llorado en la presencia del Señor. Sin embargo, yo siempre oraba, le pedía a Él perdón por todas mis acciones, porque mi madre me había enseñado que no me confesara ante un sacerdote. Pero fue en ese momento en que Dios toca mi vida, pero yo también lo rechacé. Regresé a casa muy triste, y era peor lo que yo sentía. Y yo decía, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué soy tan cobarde? Pero venía llorando, y mi mamá me notó que yo venía llorando y me dijo, ¿qué te pasa? Nada, mamá, le dije.
es que escuché la alabanza que yo soñé. Yo a ella le había contado el sueño ya. Me dijo ella, ¿por qué no te seas cristiana? Yo le dije, no, porque yo tengo un objetivo, yo quiero ser monja. Ah, ok, me dijo ella, está bien. El tercer día, era un 28 de febrero, un día miércoles, yo fui a la campaña, pero esta vez fue diferente. El Espíritu Santo, mientras el hermano estaba predicando, yo estaba llorando. Y lo raro fue que no había dicho todavía, ¿alguien quiere aceptar a Jesús en su corazón? No lo había dicho cuando yo me levanté y caí de rodillas ante el altar, recibiendo al Señor en mi corazón. Y algo me cubrió desde la coronilla hasta la coronilla de mi cabeza, hacia la planta de mis pies, y era algo caliente que estaba cayendo sobre mí. Y empecé a temblar y fue algo maravilloso. Yo vi que una luz cayó sobre mí. Y yo no sentí en ese momento cuando yo me levanté y empecé a caminar hacia el altar y la gente aplaudía. Decían, hay victoria en Jesús, hay victoria, hay victoria. Y todos gritaban en la iglesia, hay victoria. Y yo decía, ¿por qué celebran tanto? Pero dijo el predicador, hay fiesta en los cielos, porque una alma es salvada el día de hoy. Pero cuando yo volví hacia atrás, venía una cantidad de jóvenes detrás de mí, aceptando a Jesús en su corazón. Éramos como 15 que en ese momento estábamos recibiendo a Jesús. A mis 16 años, yo recibo a Cristo en mi corazón y mi vida cambió totalmente desde ese momento. Algo maravilloso me cubrió y fue la sangre de Jesús. Es tan lindo cuando recuerdo la primera vez que el Señor llegó a mi vida, el primer amor. Es maravilloso. Si lloro, no es porque esté triste, sino al recordarme de todo lo que el Señor cambió en mi vida. Luego después vinieron procesos muy grandes que mañana voy a subir otro video al cual yo voy a contar la segunda parte de este testimonio. Si les ha gustado, por favor, denle like, ¿verdad?, a mi página. Yo voy a seguir subiendo videos, yo voy a seguir contando mi testimonio y pues primero Dios, ¿verdad?, que si no me muero este día, porque el mañana no es nuestro, solo es de Dios. Yo quiero leer un texto de la Biblia. He perdido un poco la visión a raíz de un parálisis que me dio este año, pero yo les prometo que les voy a comentar todo esto, ¿verdad? El proceso que yo he vivido es algo muy maravilloso. Y el texto dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera Pedro 2:9. Realmente yo no entendía que yo era real sacerdocio, linaje escogido del Señor. Y ahora me ven acá con una Biblia evangélica. Allá tengo las Biblias católicas. Yo un día se los voy a mostrar, ¿verdad?, de las evidencias que tengo realmente de lo que Dios ha hecho en mi vida. Que el Señor les bendiga y mañana seguiré contando mi historia, mejor dicho, mi testimonio, algo tan maravilloso que el Señor ha hecho en mi vida. Que el Señor les bendiga.